Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios tenemos visitas. Más adelante les daremos la bienvenida más en forma. Ahorita vamos a tener nuestra clase escuela dominical y algo que repetimos siempre, tanto en la escuela dominical como en la predicación, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, alguna raíz de amargura que haya surgido a través de la enseñanza, siéntanse en la completa libertad de poderlo expresar. Venimos a aprender, venimos a conocer más a Dios, entonces muchas veces si no preguntamos, si no cuestionamos, pues no aprendemos. ¿Sí me explico? Entonces, que tengamos esa actitud de que podamos aprender. Muy bien. Nosotros estamos utilizando, tenemos nuestra página web. Ahí en nuestra página tenemos el botoncito que ahí dice Escuela Dominical, ¿sí? Entonces, ahí en la Escuela Dominical, igual nada más estamos viendo la lección 27. Una vez entrando en la página, como cada semana hago cambios, voy aumentándole material. Recordemos que la tenemos que jalar para que se refresque la página y se apliquen los nuevos cambios, ¿sí? Y ahorita estamos viendo los atributos morales de Dios. En este caso estamos viendo, estoy diciendo esto para nuestras visitas, estamos viendo la providencia de Dios. Es un atributo moral de Dios, la providencia de Dios. Y dentro de la providencia de Dios, ahorita ahí en nuestro índice, usted puede presionar ahí el punto número 5, aprieta el punto número 5 y ahí lo va a llevar a la sección donde está el punto número 5. ¿Sí? Bien, el punto número 5 se refiere a la providencia y el misterio del sufrimiento humano, ¿sí? La providencia y el misterio del sufrimiento humano. Ya lo empezamos a ver desde hace como 3 semanas. Sí, 3 semanas. Uno de los puntos que vimos con anterioridad es de que Dios no es el autor del mal, pero sí gobierna sobre él sin contaminarse, ¿no? También vimos algunos puntos importantes la semana pasada. Recordemos, ¿qué vimos la semana pasada? Ahora sí entramos en materia, solo para recordar. Recordamos que la providencia es confiar plenamente en Dios, en que Dios tiene el control, no creer en los astros ni en el universo. Y también vimos un poco de cómo Dios, cómo Satanás tentó a Job, pero Dios no le dijo que no tenía el control aún en esa situación. Okay. Veíamos, de hecho, en el título de la enseñanza pusimos que Dios fue tentado por Satanás. Así está si lo vieron, ¿sí? Entonces, ¿qué veíamos? ¿Dios fue tentado por Satanás? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? No, claro que no. ¿Qué decía Santiago? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y no puede tentar absolutamente a nadie. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, prácticamente lo que vimos la semana pasada fue realmente eso, ¿no? La interpretación que se hace de que si Dios fue tentado por el mal, vemos que Satanás no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Recordemos también el pasaje con Pedro, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, se me ha pedido que zarandearlos como a trigo. ¿Sí? Entonces, ahí Satanás iba a hacer Satanás lo que él quería porque quería. No, ¿verdad? Satanás no puede hacer absolutamente nada si Dios no le da el permiso. Si vamos bien, bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada y ahora hoy vamos a iniciar con el punto 2. Ahí en nuestra página tenemos el punto 2 y como subtítulo dice, el sufrimiento no significa que Dios esté ausente. Y eso es algo que debemos de entender. El sufrimiento, cuando una persona sufre, no significa que Dios esté ausente. Ahí en nuestra página dice lo siguiente, cuando el dolor toca la puerta, la primera reacción humana es pensar que algo falló.
Falló nuestro esfuerzo, fallaron las circunstancias, o peor aún, muchas veces decimos, Dios me falló o Dios falló. ¿Eso será cierto? ¿Dios puede fallarnos? ¿Sí? Ya hemos visto otros atributos morales de Dios y hemos visto que en quien menos podemos pensar que pueda fallar es en quién, en Dios. Dios jamás falló. Por ahí hay perdón, un, ¿cómo decirlo? Un cantantillo pseudo cantante llamado Jesús Adrián Romero, en donde una de sus enseñanzas dice, a veces pareciera que Dios nos ha abandonado, pero ¿qué creen? Algo así dice, Dios nos ha abandonado, afirma que Dios nos ha abandonado. Entonces, eso lo dice desde su punto de vista muy personal, pero la Biblia dice algo muy diferente. ¿Sí me explico? La Biblia dice algo muy diferente y nosotros nos sometemos a lo que dice la Biblia, no a lo que dice Pedrito, Juanito, Merenganito, Eduardito o lo quien sea. ¿Sí me explico? Si no nos basamos exactamente lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente cuando una persona o alguno de nosotros, muchas personas cuando sienten el sufrimiento, sienten el dolor, ¿qué piensan? Muchas veces Dios me falló. Vamos a ver si eso es cierto. Esta es una sensación muy humana, pero la Biblia constantemente nos corrige. El sufrimiento no es señal de abandono, sino uno de los lugares donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor profundidad. ¿Sí? Las Escrituras nunca presentan a Dios como un espectador distante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación bíblica afirma que Dios camina con su pueblo incluso cuando éste no lo percibe. ¿Sí? Dios siempre estuvo con su pueblo Israel, a pesar de que el pueblo Israel no lo percibía. A veces nuestra experiencia se parece más al silencio que a la compañía. Pero la Biblia insiste, Dios está cerca, incluso cuando nuestros sentidos dicen lo contrario. Y hay algo que tenemos de entender, y ahí tenemos un inciso A. La presencia de Dios no depende de nuestra percepción. Y eso es algo que debemos de entender, ¿sí? No es conforme a mi estado de ánimo. No es conforme al estado de ánimo inclusive ni de mi esposa ni de mis hijos, porque muchas veces el hecho de que yo me haya enojado o haya sentido una cierta desagrado con alguien, ya me arruinaste el día, ¿verdad? Ya no siento la presencia de Dios en mi vida por tu culpa, ¿no? Le echamos la culpa a las personas, ¿no? Y eso no depende de nuestro carácter o de nuestras emociones. La mayoría de las veces el dolor nubla lo que sabemos. Podemos conocer la palabra, podemos recordar las promesas, pero el dolor levanta una neblina interna que nos hace sentir solos. ¿Cuántas veces? Igual si yo les pregunto, a ver, ¿Dios siempre está con nosotros? Y todos van a decir, sí, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Así, ¿no? Pero cuando sentimos dolor, ¿y dónde está ese amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor? Se olvida, ¿verdad? Por eso podemos saber la Biblia, podemos sabernos un montón de versículos, podemos día con día llevar nuestro calendario de lectura, estar orando, etcétera, etcétera, pero el dolor, ¿qué es lo que está haciendo a nosotros? Teniendo una neblina, ¿sí me explico? Y no nos deja ver con claridad. La promesa de Dios no es, y ahí lo resalté, no es, te haré sentir mi presencia. ¿Por qué estamos viendo lo que durante un tiempo, y por qué estamos viendo lo que son los atributos morales de Dios? Porque estamos conociendo a quién.
a Dios, para saber cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo siente Dios, y cuál es el concepto de Dios de la vida, para que nosotros podamos, así como es papá, de cierta forma, y nosotros sus hijos, así ver, así como es papá, pues yo sigo lo que hace papá. Sí, así como cualquier niño, como cualquier infante que va siguiendo los pasos de papá o el ejemplo de papá. Por eso estamos viendo los atributos morales de Dios. Pero algo, por eso es de que cuando vemos los atributos, estamos entendiendo que hay muchas cosas que Dios dice, promete o no promete, ¿sí? Pero lamentablemente muchas veces confiamos y esperamos en cosas que Dios jamás ha prometido. ¿Sí me explico? Muchas veces se enseña de una forma equivocada, pensamos que Dios va a actuar de cierta forma, pensamos que Dios va a hacer de cierto algo en nuestras vidas, pero Él jamás prometió eso. Y si Dios jamás prometió eso, eso quiere decir que Dios no está obligado a cumplir aquello. ¿Sí me explico? Dios no está obligado absolutamente a nada de lo cual no ha prometido. La promesa es, yo estaré contigo. Vamos a Josué capítulo 1. Yo creo que es un pasaje muy conocido por todos ustedes, pero vamos a leerlo nuevamente. En Josué capítulo 1, del versículo 7 al 9, ya estamos ahí, ustedes me dicen, ¿sí? Dice lo siguiente, Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9, dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Primeramente, ¿qué estamos viendo? Acerca de la recomendación de Dios de qué? Estudia, lee la Biblia y conóceme a través de ella, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después dice versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Yo te haré sentir que estoy contigo? No, yo estaré contigo. Y eso es algo que debemos de creer. Eso es algo que Josué tenía que creer. Ahora, ¿por qué anteriormente le dice a Josué, estudia, lee, reflexiona, indaga, métete, obedece la palabra de Dios? Porque a través, hasta este momento de Josué, cuánto es lo que se llevaba de la Biblia? ¿Ya tenían toda la Biblia? ¿Josué ya tenía toda la Biblia? ¿Qué tenía hasta ese entonces? ¿Qué existía? Las leyes, la ley, la Torá, muy bien. A ver, aquellos que del discipulado, a ver, díganme. La Torá, ¿qué otro nombre tiene? Pentateuco, ¿qué otra? Y la ley. Muy bien, muy bien. Entonces, nada más tenían los 5 primeros libros hechos por Moisés. ¿Sí me explico? No tenía más. Entonces, Josué, ¿qué era lo que tenía que ver? Indagar todas las cosas que Dios había hecho, tenía que ver. Y de cierta forma, lo único que tenía Josué referente al Pentateuco era ver cómo Dios había hablado con el pueblo de Israel, cómo Dios hacía esto, cómo Dios hacía esto, cómo Dios no hacía esto, cómo Dios no hacía aquello. ¿Sí me explico? Y de esa forma, esa enseñanza o eso que iba a estar leyendo Josué, le iba a hacer entender a Josué que no podía desconfiar de Dios. ¿Sí me explico? No podía desconfiar de Dios, porque recordemos que nosotros andamos
por fe, no por vista, ni emociones, ¿sí? Nosotros estamos realmente por lo que hemos aprendido, nosotros estamos realmente por todas las cosas que Dios ha plasmado anteriormente en su palabra y nosotros tenemos que aprender todo, indagar, investigar en lo que previamente ya estaba escrito. ¿Con qué propósito? De saber, es que Dios no me va a dejar por esto, es que Dios no me va a dejar por aquello, es que Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel y por eso yo no puedo dejar de desconfiar en Dios. ¿Sí me explico? ¿En qué se tenía que basar Josué? ¿En sus emociones o en la palabra de Dios? En la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que digan, una persona de repente diga, ay, es que la verdad yo no siento que Dios está en mi vida, ya no siento a Dios en mi vida, siento que Dios me ha abandonado, siento que a todo el mundo Dios, hay tantas guerras, hay tanta cosa en el mundo, ya Dios nos abandonó. ¿Será cierto eso? No. Y con solo el Pentateuco, perdón, podemos entender que Dios jamás ha dejado, en este caso, a su pueblo. ¿Sí me explico? Dios siempre va a ser fiel. Por eso no debemos de confiar en nuestras emociones para decir o determinar si Dios está conmigo, Dios está o no está conmigo. No, tenemos que creer en su palabra, no en lo que sintamos, sino en su palabra. ¿Sí vamos bien? Dirá uno, bueno, ese es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, vamos a Mateo capítulo 28, porque directamente lo que leímos en Josué va directamente para nosotros. No, recordemos que es como ejemplo, como advertencia. Bien, Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, prácticamente el último versículo, versículo 20. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Mateo 28, versículo 20 dice, recordemos que es el pasaje acerca de la gran comisión, ¿no? Llamada la gran comisión. Y el versículo 20 es el que quiero resaltar. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Ahora, en Josué, ¿cómo era? Primero, busca, lee, ve en la ley, indaga, medita, ¿en qué? En lo que tenía, en la ley. Y ya después, esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Ahora en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, inclusive desde el versículo 18, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, bueno, después en el versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Será lo mismo que con Josué? Sí, es lo mismo porque los nuevos discípulos, ¿qué tenían que hacer? Aprender, escudriñar la Biblia, aprender lo que había en la Biblia para que ellos pudieran conocer ¿qué? Al Dios de la Biblia, tanto al Antiguo Testamento como ahora lo que Jesucristo ya había enseñado a sus discípulos. ¿Sí me explico? Entonces, con base a, ahora ya los discípulos ya tenían más ventaja, ¿verdad? Ya tenían todo ¿qué? ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento? 39. 39 más los evangelios. No, pues no había, hasta ahorita no había ninguno. Nada más puro Antiguo Testamento. Sí, pero nada más tenía puro Antiguo Testamento. Me gusta hacer preguntas capciosas porque quiero que piensen. ¿Sí? Perdón. Entonces es importante que notemos eso. Lo único que tenían los apóstoles era ¿qué? Todo el Antiguo Testamento. Por ahí les dije, cómo se menciona en su totalidad el Antiguo Testamento? ¿Los hebreos cómo lo mencionan? ¿Eh? El Tanaj. Ese es el Tanaj. Todo el Antiguo Testamento es llamado el Tanaj. Entonces, los apóstoles tenían ¿qué? Nada más el Tanaj, lo que era el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos tenían que enseñar a los nuevos discípulos tanto eso como obedecer
todos los mandatos que el Señor les había dado. Y después dice, el mismo Señor Jesucristo dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Será lo mismo que casi el Dios del Antiguo Testamento le dijo a Josué? Sí. Primero estudia, indaga, reflexiona, conóceme a través de la Biblia, pero eso sí te aseguro, que mientras tú obedezcas, mientras que tú estés ahí, yo siempre estaré contigo. ¿Sí? ¿Dependerá entonces de mis emociones? No. ¿Dependerá entonces de que digan, hoy te levantaste con el pie izquierdo, ¿verdad? Hoy te levantaste con el pie derecho porque el estado de ánimo con el cual te levantaste, igual ya, o hoy va a ser un día tranquilo en la casa o un día va a ser un día terrible en la casa. ¿Sí me explico? Nuestras emociones no tienen que depender de nuestra forma de vivir, sino de la confianza que nosotros tenemos en Dios con base a su palabra. ¿Sí me explico? Con base a su palabra, no con base a mis emociones. Porque si todo lo basamos con base a mis emociones, ¿qué va a ocurrir? Todo lo voy a ver mal o todo lo voy a ver bien. ¿Sí? Inclusive puedo yo hacer algo malo, pero mi emoción me lleva a hacerlo pensando que está bien, pero está mal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender. Dios jamás prometió hacernos sentir su presencia. Dios prometió que Él iba a estar siempre con nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso, y para nosotros, pues es más lo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Dios siempre prometió estar con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, buscar, ver esos ejemplos que hay en la Biblia, esas narraciones en las cuales a lo mejor, por ejemplo, en el caso de David o en el caso de Job o en muchos otros ejemplos, hoy en la predicación vamos a ver un ejemplo interesante. Entonces, es importante que nosotros veamos que la Biblia me tiene que dar ánimo, me tiene que dar esperanza, me habla de Dios. No obedezcamos nuestras emociones, obedezcamos más la palabra de Dios antes que nuestras emociones. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura. ¿No? Bien, sigamos adelante. Entonces la presencia de Dios no es un sentimiento, es una realidad. Y es una realidad que permanece incluso cuando no podemos verla. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo no sienta que Dios no está ahí conmigo, eso no significa que Dios no está. ¿Sí me explico? Significa realmente que Dios sí está. Bien, inciso B. ¿Sí? Inciso B dice lo siguiente: el dolor no cancela la compañía de Dios. Muchas veces la intensifica. Y otra vez repito, inciso B, el dolor no cancela la compañía de Dios, muchas veces la intensifica, ¿sí? En nuestra vida, muchos momentos felices vienen acompañados de distracción, pero el sufrimiento nos vuelve ¿qué? Vulnerables, receptivos, sensibles. En ese estado estamos más abiertos a percibir lo que antes ignorábamos. ¿Qué quiero decir con este tema? Cuando dice que en el sufrimiento nos vuelve ¿qué? Vulnerables, y cuando estamos felices vienen ¿qué? Acompañados de distracción, porque normalmente cuando estamos felices, que es, ay, qué feliz es la vida, ay, qué feliz estoy con mis hijos, ay, qué feliz estoy en mi trabajo, ay, qué feliz estoy con mi esposa, ay, qué feliz, y nos ponemos a detallar ciertas cosas. No, simplemente estamos emocionados. Otra vez las emociones. Estamos emocionados, nos sentimos animados, nos sentimos bien y ni preguntamos por qué nos estamos sintiendo bien, pero nos sentimos bien. ¿Sí me explico? Eso, ay, disfrutar la vida, ¿no? Y estamos tan llenos de distracciones, de cosas que nos llevan a la emoción de estar alegres, que muchas veces no
y no investigamos o no nos ponemos a reflexionar en ese sentido. Pero cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, nos hace ¿qué? Vulnerables. Y uno se vuelve más así, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice? ¿O qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que nos invita el sufrimiento? ¿A qué? A reflexionar realmente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué será más importante? O sea, por eso el tema del sufrimiento es importante verlo porque muchas veces es lo que menos queremos. Es lo que menos queremos. ¿Sí? Y a veces nosotros como padres, ¿qué es lo que queremos evitarle a nuestros hijos? Sufrimiento. Pero a veces nuestros hijos tienen que pasar por cierto sufrimiento para poder sobrevivir. Si no tienen sufrimiento, a veces no van a poder tener cierta forma las herramientas para la vida. ¿Sí? A mí me impresiona mucho en Romanos capítulo 1, 18-20, y lo voy a decir en versión 60, perdóname. Dice, porque el eterno, las cosas invisibles de Dios, el eterno poder, son claramente visibles por las cosas creadas, ¿no? Entonces, las cosas invisibles de Dios son entendidas por las cosas creadas. Si nosotros vemos en la naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, han visto National Geographic, los animalitos, etcétera. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un borreguito, una cabrita, o un alce o algo así, tienen a su cría? ¿Qué es lo que pasa con esa cría? Después la mamá va, lo limpia ya que está respirando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la cría recién nacida? ¿Eh? Pararse. ¿Le va a causar dolor? Sí. ¿Lo espera todo el tiempo que sea necesario? No, solamente durante un tiempo. Porque si todos ellos van en manada, el esperar a alguien enfermo, alguien que no se puede parar, ¿qué va a pasar? Todos los demás corren riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, de cierta forma también esa es parte de lo que, o sea, son las cosas invisibles de Dios que podemos entender con base a qué? A la naturaleza que vemos. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar eso. Por eso aquí en Aposento Alto siempre hemos dicho, necesitamos forzosamente ¿qué? Problemas. Porque a través de los problemas nosotros vamos creciendo y madurando. No podemos, el mismo Dios en ninguna parte de la Biblia nos prometió una vida color de rosa. No, nos prometió estar con nosotros en los problemas, que es lo que estamos viendo. Y en el tema del sufrimiento es esencialmente lo mismo. En nuestra vida, muchos momentos felices vienen acompañados de distracción, pero el sufrimiento nos vuelve vulnerables, receptivos, sensibles. En este estado estamos más abiertos a percibir lo que antes ignorábamos. Vamos al Salmo 34. En el Salmo 34, del versículo 11 en adelante, ¿ya estamos ahí? Sí, bien. ¿Quién escribió este salmo? David. David, muy bien. En el versículo 11 dice lo siguiente: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen ¿qué? Lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. ¿Sí? 16. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo.
borrará todo el recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Versículo 7. El Señor oye a quienes, a los suyos, cuando claman a Él por ayuda, los rescata de sus dificultades. 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pregunta, ¿aquí habrá alguien que sea íntegro, que trate de ver, que confía siempre en Dios? Se supone que todos nosotros debemos de ser íntegros de la misma forma como un Job, ¿sí? Y si llegáramos a hacerlo así, ¿tenemos la promesa de que vamos a tener unas vidas color de rosa? No. Otra vez, ¿quién escribió este salmo? David. ¿Y David quién era? Un hombre que conforme al corazón de Dios. ¿Dios le dio una vida color de rosa? No. Y el mismo Dios, el mismo David, dice otra vez, versículo 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. ¿Cómo estamos viendo aquí? ¿Los buenos están sufriendo? Sí, los buenos están sufriendo. ¿Sí? ¿Los malos van a recibir su merecido? Sí, sí. Pero algo que debemos tener bien presente, y como lo hemos visto aquí, el dolor no cancela la compañía de Dios. Muchas veces la intensifica, porque lamentablemente el hecho de que muchas veces sintamos dolor también viene ese pensamiento, ay, estoy solo, Dios no está conmigo, ay, Dios me ha abandonado, ay, Dios esto. Pero algo que no debemos de desconfiar es, versículo 17 otra vez, el Señor oye ¿a quién? A los suyos. Y si realmente somos de Dios, que nos consideramos y hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, somos de Él. Entonces, cuando nosotros clamamos a Él, cuando buscamos a Dios, dice, el Señor oye a los suyos. ¿Cuándo qué? Cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. ¿Sí? ¿Dios nos va a rescatar? ¿Lo ha prometido? Sí. Sí. ¿El problema en qué radica? ¿En Dios o en nosotros? En nosotros. En seguir nuestras emociones, el seguir pensamientos vagos o que nos alejan de lo que es el concepto de Dios. Por eso, antes de empezar a juzgar a Dios de que es que Dios es injusto, es que Dios es malo, es que Dios es aquello, no. A ver, vete a la Biblia, y así como le dijo a Josué, así como le dije, como en Mateo 28 dice, a ver, busquen primeramente, entiendan y aprendan. Si realmente estás diciendo que Dios es injusto, a ver, así que demuéstralo con la Biblia. Léelo y te vas a dar cuenta que Dios jamás ha abandonado o va a abandonar a alguien de los que son los suyos. Pero eso sí, en el versículo 16 dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Entonces, si una persona es mal, por ejemplo, podemos decir a todas las personas en todo el mundo, que las personas puedan decir, ay, es que yo le pido a Dios, pero pues Dios no me escucha. ¿Por qué será? Porque no son suyos. ¿Sí me explico? Es que nos echamos todo un rosario, ¿no? Le pedimos por esto y no nos escucha. ¿Por qué será? ¿Dios está obligado a escuchar a quien sea? No. ¿Está obligado a escuchar a quienes no quieren nada con Dios? ¿No? Qué interesante. Bueno, ustedes saben que aquí nosotros pues estamos en contra referente al tema
de la Navidad, ¿no? Y somos creyentes, somos hijos de Dios y entendemos, ya ahí tenemos la enseñanza del por qué. Pero pregunto, ¿cuántos ateos este 24 de diciembre van a celebrar la Navidad? La mayoría. Y no creen en el Dios, no creen en el Jesús, no creen en nada, pero eso sí, vamos a celebrar la Navidad. ¿Sí? ¿Cómo van a celebrar algo que ni siquiera ellos mismos creen? Entonces, Dios está obligado a escuchar ese tipo de oraciones o a ese tipo de personas. Pues claro que no. ¿Sí me explico? Por eso, cuando indagamos sobre cada cosa de lo que hacemos o no hacemos dentro o fuera de la iglesia, con base a la palabra de Dios, llegamos a la verdad. Y conoceremos la verdad, dice el Señor Jesucristo, y la verdad nos va a hacer libres. Todo, absolutamente todo, lo tenemos que cuestionar. Y algo que nosotros, parte de lo que nosotros, eso sí, no podemos cuestionar, es decir que Dios nos ha fallado. Cuando siempre Dios siempre va a estar ahí, porque Él lo prometió. Que nuestras emociones no nos engañan. ¿Sí? No escuchemos otra vez, y repito, no escuchemos nuestras emociones, no escuchemos nuestros criterios, no escuchemos malas recomendaciones. Escuchemos, busquemos, leamos en la palabra de Dios. Eso sí es lo que nos va a dar la verdad, ¿sí? Y es lo que nos va a cimentar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Seguimos en nuestra página. Dice lo siguiente. Observemos que el texto no dice que Dios se acerca cuando estamos quebrantados, sino que Él ya está cerca y la herida abre nuestros ojos. No es que Dios aparezca en el sufrimiento, es que en el sufrimiento dejamos de correr. O sea, porque si estamos distraídos con la alegría, con la algarabía, porque somos felices, corremos y estamos como que dirían caballos desbocados, disfrutando la vida y todo. Pero no nos damos cuenta de las cosas importantes muchas veces de la vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? A veces la felicidad no es símbolo de completa felicidad. ¿Sí? A veces la felicidad puede ser símbolo inclusive hasta de tomar malas decisiones. Por ahí algunas personas le mencionan a cuando son los días de quincena, ¿verdad? O los días de pago, pareciera ser que es el día más feliz de la quincena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen dinero. Porque tienen dinero, están bien contentos, están bien alegres. El hijo, quiero una paletita, sí, hijo, cómprate 2, ¿no? Quiero eso, sí, mi amor, cómprate 8, ¿no? O lo que sea, ¿no? Sí, pero va terminando la quincena, va terminando la semana y todo, y hasta papá, ¿te acuerdas que me compraste tal día 2 paletitas? Pues ahora quiero 3. Ay, niño, quiero en ti. Y se pone uno, ¿qué? De malas, tristemente. Y nuevamente las emociones vuelven ¿a qué? A generarnos conflicto. Nuestras emociones nos generan conflictos. Y esa alegría de desbordarse y de no checar, o sea, bueno, sí, cómprale, ¿por qué le compras 2, no? O ¿por qué le vas a comprar 8 pares de zapatos a tu esposa? Con uno basta, ¿verdad, hermanas? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que analizar. O sea, si le compro 8, pues casi me llevo la mitad de la quincena, uno diría, ¿no? Entonces, no, nada más uno y así nos vamos. ¿Sí? Ya faltan, es el primer día y faltan 14 días para terminar la quincena y ya me acabé el dinero. Tenemos que esa alegría tenemos que controlarla, ser coherentes, ser sabios en la forma de gastar nuestro dinero. Inciso C, dice lo siguiente. Dios se hace presente no solo con consuelo, sino con fuerza. Dios se hace presente no solo con consuelo, sino con fuerza. Cuando atravesamos tiempos de sufrimiento,
Solemos buscar las cosas. Dios alivió inmediato. Queremos que Dios nos alivie de inmediato. Queremos respuestas claras, pero la mayoría de las veces Dios responde de una manera distinta, no quitando la carga, sino quitando nuestra fragilidad para llevarla. Si recuerdan este pasaje que dice, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y después dice, porque mi carga, ¿qué es? Ligera. O sea, no está diciendo que no vas a cargar. Nada más está diciendo que su carga es más ligera. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Porque a veces estamos acostumbrados a añadirle cosas a la Biblia que no dice la Biblia y de esa forma pensamos, sí, ya Dios dijo que iba a quitar toda la carga. No. Él dijo que su carga era más ligera, no que te iba a quitar la carga. Si vamos bien. Es más, dijo que tomes su cruz y que lo sigas. ¿Cuánto pesará una cruz? ¿Alguien ha preguntado a algunos de esos de Iztapalapa? Digo, porque creo que sí están pesadas, ¿verdad? Creo que sí están como entre 30 a 40 kilos casi la cruz. El que la hace de Cristo ese día, creo que en 30 a 40 kilos. ¿Alguien ha cargado un kilo de un bulto de estuco o de cemento? ¿Solito? Pues más o menos eso. Está pesado. Está muy pesado. ¿Usted? ¿Sí va a cargar? Y uno en cada mano, ¿no? Ah, nada más un lado. Ay. Pero lo bajo desde la ventana donde me lo dan. ¿Y está ligero o está pesado? ¿No? Entonces, bueno, nada más para que analicemos esa situación, ¿sí? Pero sí, aún así, en Cristo sí hay ciertas cargas, pero ya después hablaremos de ese tema, ¿sí? Dice más adelante, no quitando la carga, sino quitando nuestra fragilidad para llevarla. Esto es un aspecto profundo de la providencia divina. Dios se hace presente otorgando fuerza interior, una fuerza que no es producto de la voluntad humana, ni del optimismo, ni de la personalidad, sino una fuerza que proviene de su espíritu, obrando en lo profundo de nuestro ser. Porque también hasta eso, el hecho de que nosotros nos sintamos animados, nos sintamos optimistas, pensamos que es de Dios, ¿verdad? O sea, nos sentimos tristes y solos, ay, Dios me abandonó. Nos sentimos optimistas, nos sentimos alegres y, oh, Dios me ha llenado este día de mucha alegría, me llenó, me recargó mi batería. Y muchas veces, a lo mismo que la soledad y el sufrimiento, también la alegría es meramente, solamente de nosotros. Y no es Dios obrando, ¿sí me explico? ¿Sí? Dice, vamos al Salmo capítulo 46, perdón. En el Salmo 46, del versículo 1 al versículo 3, otra vez vamos a hacer este experimento social. Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 1, por favor? Para el director de todo cántico de los descendientes de Job, entonces con voces de soprano. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Muy bien. ¿Qué no leyó? Es que no vi. Muy bien. Sí, entonces, ¿por qué el versículo 1 empieza desde ese título? Ese título es inspirado por Dios, ¿sí? Ese título sí es parte de. Bueno, entonces dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos. Fíjense cómo dice, por lo tanto, no temeremos. Quiero especificar algo. Hace rato mencioné que a veces cuando nos sentimos muy alegres, muy entusiastas, muy todo, muchas veces es más bien que nuestras emociones. Pero recordemos que a veces las emociones son pasajeras, son efímeras, no
no pasan más que de ahí. ¿Sí me explico? Llega alguien y, ya arruinó mi día, ¿verdad? Entonces, ¿era de Dios o no era de Dios? No era de Dios, era tuya, tu emoción humana. Porque cuando una persona, así como dice el salmista, coro de Coré, ¿sí? Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Cuando una persona tiene completamente esa convicción, dice, entiende que siempre Dios estará dispuesto para ayudar en tiempos de dificultad. ¿Por qué dirá esto Coré? Pues lógicamente Coré, que es parte de Israel, conocía plenamente su historia y de todas las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Me explico? Conocía la historia de Israel. Entonces, esa confianza de que Dios siempre va a estar con ellos en tiempos de dificultad, por eso en el versículo 2 y continúa el versículo 3, dice lo siguiente, por lo tanto, no temeremos. ¿Por qué? Cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. ¿Qué está expresando? Está haciendo así como que casi una exageración, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar, pero lo importante es de que yo entiendo que Dios es mi refugio y Dios es mi fuerza y que siempre está dispuesto a ayudarme. Pero cuando estamos realmente en esos problemas, y otra vez vemos, un santo, digamos, alguien entregado a Dios, como en el caso de Coré, y aquí plasmándolo en su canto, está diciendo que aquellos que confían en Dios no van a tener problemas. No. Dice, pueden venir cualquier forma de problemas, así sea muy exagerado el problema, yo reconozco a Dios como mi refugio y como mi fuerza. Y algo en lo cual tengo que tener siempre seguro es de que Dios siempre está dispuesto a ayudar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo tremendo que es hacerle caso a mis emociones? Que mis emociones me pueden engañar, me pueden decir, me pueden hacer sentir solo, me pueden sentir hacer que Dios me ha abandonado, o también decir, oh, Dios me ama mucho, hoy tuve un día muy feliz, Dios me bendijo el día de hoy, pero también estamos hablando de nuestras emociones humanas. Pero cuando nuestra fe está completamente basada en ¿qué? En la Biblia. No importa si estoy triste, no importa si estoy contento, mi confianza siempre tiene que permanecer siempre en ¿quién? En la Biblia, en Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, sean estas buenas o sean siempre malas. En nuestra página dice lo siguiente. Notemos la belleza de esta frase. Siempre está dispuesto a ayudar. Dios siempre está dispuesto a ayudar. ¿Qué es tener disposición? ¿Eh? ¿Pero qué es estar disponible? Me contestó como el diccionario de Larouche. ¿Pero qué es disponible? Está dispuesto a hacer. No, está... ¿Cómo? Atención al momento. Puede ser atención al momento, ¿sí? Por ejemplo, bueno, a su esposo en algún caso dicen, tiene que estar a disposición, ¿verdad? En el momento en que se le requiera, tiene que presentar su servicio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice que aquí que Dios siempre está dispuesto, es que en el momento en el que se le acuda, en el momento en que se le pida, Dios siempre va a estar ahí. ¿Sí me explico? Ahí, por eso no dice aquí, bueno, aquí yo puse unas frasecillas y dice, notemos la belleza de esta frase, siempre está dispuesto a ayudar. No dice que Dios a veces ayuda. No, no dice que sirve de algo en ocasiones. Tampoco dice que ocasionalmente Dios ayuda. No, Dios dice que siempre, siempre, siempre está dispuesto a ayudar. Si yo reconozco, si yo he entendido que soy hijo de Dios,
si he entendido que Dios está en mi vida, que yo soy de Él y que Él es mío, de cierta forma, en los momentos alegres, en los momentos de tristeza, en los momentos de sufrimiento, tengo que entender que Dios siempre está, tanto para lo bueno como en las ocasiones malas. No puedo decir para lo malo porque se refiere al pecado, pero en los momentos malos que yo pueda tener, Dios siempre va a estar ahí. Que yo necesito ayuda. Señor, ayúdame en esta situación, que dice la Biblia, siempre va a estar ahí, porque siempre va a estar dispuesto. ¿En dónde radica el problema otra vez? ¿En Dios? No, en uno. ¿Sí? Y algo que debemos de entender otra vez, Dios no prometió hacernos sentir su presencia. Eso es algo que ya tiene que ser inherente en nosotros. Eso es algo que jamás debemos de dudar. Ok, ya Dios siempre va a estar a tu lado, ya Dios siempre va a estar contigo. ¿Realmente confías en eso? ¿Realmente estás confiando en que Dios realmente está en cada momento de tu vida? Y en esos momentos desdichados, ¿también crees que Dios está en esos momentos? Eso es lo que debemos de creer. Eso es lo que debemos de creer. No sentir, creer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien, sigamos más adelante. La providencia de Dios significa que su ayuda nunca está desconectada de nuestras pruebas. Vamos a Efesios capítulo 3. Ya vamos a ver estos textos, ya casi terminamos, permítanme. Efesios capítulo 3. Versículos del 14 al 17. ¿Ya estamos ahí? Bueno, ¿quién escribió Efesios? Pablo, a una iglesia, ¿qué? En Éfeso, ¿era gentil o judía? Gentil, entonces ahí va directamente más para nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos, ¿los qué? Los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Por medio de qué? De su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en qué? En Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Algo de lo cual estaba pidiendo Pablo a Dios algo que debemos de entender cuando hemos dicho aquí no somos de la religión cristiana, no somos, no hemos pasado de otro tipo de fe acá porque no cambiamos de calcetines o no nos cambiamos de prenda. Hemos de una religiosidad, como en el caso mío del catolicismo, ahora acá hemos pasado a ¿qué? A conocer al Dios vivo y verdadero. ¿A ser religiosos? No, aquí no venimos a ser religiosos. ¿Por qué lo menciono? Porque qué interesante que el mismo Pablo en el versículo 14 está diciendo, y elevo una oración al Padre, y versículo 15, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Estaba completamente convencido que sí, él llevó todo lo que era el judaísmo, pero él también entendía que ese Dios de este judío, ese Dios hebreo, era el Dios vivo y verdadero. ¿Sí? No era el Dios Alá, no era el Dios Ra con los egipcios, no era el Dios Mitnu, no, el Dios Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios vivo y verdadero. Y eso estaba completamente convencido Pablo, eso es lo que les estaba enseñando a una iglesia gentil que dentro de los Efesios había infinidad de dioses, ¿lo recuerdan? Inclusive
había una muy famosa, ¿verdad? Y ustedes conocen el nombre, ¿qué? Diana de los Efesios, ¿verdad? A veces le hacemos burla a mi esposa por eso, pero así había infinidad de dioses. Había infinidad de dioses y es por eso que Pablo les remarca a la iglesia de Éfeso. Recordemos que el Dios, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, ese es el Padre y es que el Creador. No los dioses que ustedes creen, no los dioses que ustedes creyeron en el pasado, sino ese es el único y verdadero Dios. Y ese es al cual yo le pido que los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Por medio de qué? De su espíritu. Pregunta, si una persona no tiene el Espíritu Santo en su vida, ¿puede llegar a ser fortalecido por Dios? No, porque no es de Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está diciendo, hay mucha gente que no le interesa a Dios y todo, pero aún así en sufrimiento le pide a Dios esto y todo. ¿Dios les va a escuchar? No. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que la persona, recordemos que entre el hombre y Dios hay una separación, que es el pecado, las desobediencias. Entonces, ni Dios puede de cierta forma romper esa relación, ni el hombre puede romper esa distancia. ¿Quién la puede romper? Solamente el perdón de pecados. ¿Y cómo va a ser perdonada la persona de sus pecados? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si una persona no se acerca primeramente a Dios a través del perdón de pecados, todavía no hay una línea, no así como el telégrafo, como el teléfono de antes, no hay algo en lo cual la gente pueda tener un contacto con Dios. ¿Sí me explico? Porque solamente es a través de Jesucristo. No es a través de que las personas se sientan buenas, a pesar de que las personas se sientan muy sufrientes, digan, es que yo le pido a Dios, en serio, le estoy pidiendo a Dios, pero Dios jamás te va a escuchar si no es a través de Jesucristo. ¿Sí me explico? Dios jamás va a escuchar a alguien si no es a través de Jesucristo. La única oración que Dios está esperando que la gente haga es que la oración de arrepentimiento. Perdóname. Si primeramente no se comienza con esa oración para perdón de pecados, simplemente no hay comunicación entre Dios y los hombres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede ser fortalecida. Por eso es de que nosotros, como hijos de Dios, a veces pareciera ser que sí, nosotros diríamos vulgarmente, necesitamos nuestros coscorrones y nuestras cachetadas para entender que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos absolutamente todas las de ganar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo, absolutamente todo, para poder trabajar con nosotros. ¿Sí? Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, ¿cómo es de que decimos, es que ¿por qué me has dejado, Dios? Es incongruente. Es incongruente. Me siento solo. Yo nunca me he ido de ti. ¿Por qué te sientes solo? ¿Sí? No caigamos en ese tipo de incongruencias. Por eso, otra vez, volvamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia referente a eso? ¿Realmente Dios me ha dejado o realmente yo soy el que me estoy dejando perturbar por mis emociones o malos consejos de gente exterior? Y versículo 17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Este pasaje ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión, si lo recuerdan. ¿Sí? Entonces ya no me voy a ampliar más sobre él, pero recordemos que todo lo que tenga que ver referente al corazón, dentro de los hebreos, es que en el corazón es donde se gestan los pensamientos, las emociones, las decisiones, y es donde prácticamente es todo mi ser. Por eso cuando cuando dice que habita en nuestro corazón, prácticamente todo nuestro ser está a merced en cuanto a Dios. Y como dice aquí, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Con base a qué?
a que el Espíritu Santo esté en mi vida, a que yo sigo buscando a Dios, a que yo confío en Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Sigamos. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir, ¿quién está hablando aquí? Perdón. Pablo. ¿Quién escribe esto aquí? Pablo. ¿A quién? A una iglesia gentil. Perdón que estés, pero quiero que aprendan, ¿verdad? ¿A quién? ¿Una iglesia qué? ¿Gentil o judía? Gentil. Muy bien, su mayoría gentil. ¿Sí? Entonces, dice otra vez, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. Pablo, sí estaba siendo utilizado por Dios de una forma maravillosa, milagros, hablando profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, humanamente hablando, ¿qué le estaba ocasionando a Pablo? Orgullo, orgullo. ¿Sí? Ah, sí, tú hablas así, pero mira, Dios me ha revelado, Dios me enseñó, Dios me dijo, Dios se me reveló, hay ese suceso de ahí en Arabia con Cristo, esa enseñanza directa de Cristo. Entonces, Pablo es lo que dice, tengo yo mucho más de qué sentirme orgulloso. O sea, ustedes se sienten muy dignos de Dios, pues yo más, ¿no? Diría, pues yo más. Dice que se le envió, ¿qué? Un mensajero de Satanás. Pregunta es, ¿porque Pablo era, aunque sea un mensajero de Satanás, era para pecar? No. Por ejemplo, en el caso de Job, cuando Satanás hizo lo que hizo para con Job, ¿Job era para que Job pecara? No, era para probar, ¿qué? Su fe. ¿Y cómo lo sabemos? Vemos al final, ¿verdad? Que su fe realmente fue victoriosa, su confianza en Dios fue victoriosa. Entonces, en el caso de Pablo, Pablo estaba sufriendo con una situación en su carácter. De repente el señor Pablo se le subía, ¿verdad? De repente al señor Pablo ya no se sentía el Saulo de Tarso, sino que ya era el gran apóstol Pablo, ¿no? El gran apóstol. Se le estaba subiendo al Señor, al hermano. Bueno, versículo 8 dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y esto por qué? Porque si Pablo dependiera de sus emociones, ¿qué pasaría? Simplemente no tendría una madurez ni un crecimiento espiritual. ¿Pablo necesitaba problemas para crecer espiritualmente? Sí. ¿Nosotros necesitamos problemas para crecer espiritualmente? Sí. Si yo, por ejemplo, así como Pablo dice, es que me vuelvo orgulloso, ¿sí? ¿Qué pasa a algunas personas que pueden sentirse, no, es que yo pura cosa de marca, ¿sí? Yo puros tenis de marca, pura ropa de marca, ¿sí? Yo quiero puras cosas de marca. Tengo gustos caros, ¿sí? Oye, pero trabajas como barrendero, ¿cómo vas a tener todo eso? Oye, pero trabajas de esta forma. ¿Dios llegará a darte un mejor trabajo donde ganes más? No. ¿Por qué?
Porque mientras que esa situación en tu carácter no cambie, Dios no te va a dar más, ¿me explico? Así en el caso de Pablo. Estaba luchando, no se dice cuál era este mensajero de Satanás, no se especifica. Hay muchos que empiezan a divagar referente a eso, pero eso no es lo importante era lo que iba a hacer con Pablo. ¿Cuál era qué? Fortalecerlo y que él siguiera, ¿qué? Confiando en Dios. Entonces, igual analicemos, cuando nosotros podamos estar en ciertos problemas, en ciertas angustias, no en pecado, sino en cosas en las cuales mi fe pueda ser probada, también inclusive veamos nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué viene el hermanito este siempre que hasta desde que lo veo me cae mal? O sea, y que podamos nosotros checar esas situaciones. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Sí? O igual, por ejemplo, hasta en la escuela, ¿no? O en los trabajos, a veces, ay, ese me cae mal y todo, aunque hagan sus grupos, vamos a trabajar y, a ver, tú, vete con él, el que me cae mal, ¿cómo le vamos a hacer, no? Decían, ¿cómo le vamos a hacer? Pero son partes, cosas del carácter que tenemos que cambiar y madurar, porque si no es así, dirán, vamos a estar como en la maceta y del corredor no vamos a pasar. ¿Sí? Y necesitamos madurar, crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere que nosotros tengamos fuerza. Por eso es de que concluye Pablo, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque él se siente, wow, animado, porque se tomó su vitamina, su chocomil en la mañana y se siente muy bien. No, porque no está confiando en lo que él siente, está confiando en lo que es Cristo en él. Y eso es lo que debemos de confiar. Lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros sentimos, pensamos, ¿sí me explico? Sino lo que Dios puede ser capaz de hacer en nosotros. Y por último, vamos al Salmo 73. En el Salmo 73 del versículo 21 en adelante, ¿ya estamos ahí? Bien. El Salmo 73 del versículo 21 en adelante dice lo siguiente: Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Quién escribió este salmo? Asaf, muy bien. ¿Sí? Bien, no era David, no era Coré, era otro. Asaf, muy bien. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. 24. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. 28. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Asaf estaba sufriendo y lo expresó en un canto. ¿Sí? Y otra vez volvemos a esas preguntas. ¿Dios prometió que voy a tener una vida color de rosa sin problemas? No. Entonces, cuando yo comparto el Evangelio y le digo a la gente, no, es que si aceptas a Cristo, tu vida va a cambiar, ya tus problemas van a desaparecer. ¿Estoy compartiendo el verdadero Evangelio? No.
no estoy compartiendo el verdadero evangelio. Porque después llegan, dicen que creen cuando no han creído, sino creen por conveniencia, no por que le hayan pedido perdón a Dios por sus pecados, vienen a la iglesia por conveniencia y empiezan a ver las mismas situaciones del mundo, las situaciones de la vida, y dicen, pues es que yo iba a la iglesia a diario, ¿no? Casi, llevaba el calendario de lectura, hacía esto, cooperaba en la iglesia y todo, y mi vida no cambió. Mi esposa me sigue odiando, mis hijos me siguen faltando el respeto, sigo sin trabajo. Entonces, ¿en qué cambió? Lo que pasa es que no has tenido realmente una confianza plena en Dios. ¿Sí me explico? Y empiezan a qué? Dios falló. ¿Y qué es lo que dice aquí? A pesar de los sufrimientos, a pesar de todo, inclusive qué interesante, en el versículo 22, o sea, son las cosas que quiero que nosotros entendamos y que quitamos nuestras emociones. Somos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Somos gente pensante, gente racional, gente con criterio, gente o sea, ¿tenemos una fe ciega? No, aquí no tenemos una fe ciega, tenemos una fe fundamentada en hechos. Y algo que debemos de entender es de que al tener ese tipo de pensamiento, una gente pensante que razona, en el versículo 22 dice, fui tan necio e ignorante, y le dice, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, te pertenezco. O sea, el hecho de que a veces nosotros, ahorita que estamos aprendiendo esto, que de repente otra vez digamos, ay, es que ya no siento a Dios a mi lado. Que la clase que veamos el día de hoy, en un mes, ¿qué va a pasar? Se nos olvida completamente. Y cuando se nos olvida, ay, otra vez ya Dios me abandonó. Ay, otra vez ya Dios, ya me dejó solo. Ay, otra vez ya Dios ya no quiere estar conmigo. ¿Sí me explico? Y es por eso quiero abogar no a sus emociones, sino a su parte de imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender, reflexionar con esto que Dios nos ha dado y entender. Dios jamás nos va a dejar. Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Nuestras emociones solo son eso, emociones. Pero una realidad es Dios está. Y eso no se puede cambiar. Nuestras emociones sí cambian. Él no. Él siempre, Él prometió y Él siempre va a estar ahí. Inclusive en el versículo 26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Asaf estaba confiando en sus emociones? No. Asaf estaba confiando en lo que él sentía, que se sentía a veces alegre, o que se sentía a veces triste, o que se sentía a veces frustrado. No. Dios siempre iba a ser la fuerza de su corazón, porque Asaf, a pesar de que pudiera haber tenido algo en su salud, a pesar de que él pudiese haberse sentido triste, dice, Dios sigue siendo la fuerza ¿de qué? De mi corazón. ¿Se basaba en sus emociones? No. Se basaba en una realidad. Y la realidad es de que Dios siempre está. Y como dice, ahí como dice al final, Él es mío para siempre. Dios nos ha dicho que nosotros somos de Él, pues también el hecho que nosotros digamos, Dios es mío, ¿qué? Para siempre. No lo voy a dejar, Él no me va a dejar y yo tampoco lo voy a dejar. ¿Sí? Yo jamás voy a desconfiar de Él porque siempre Él ha prometido que siempre estará conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, volvamos a entender, tenemos que entender que dentro de la providencia de Dios, dentro del tema del dolor, aún ahí, Dios está. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Dios siempre va a estar ahí.
¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? No. Bien. Y ya para concluir, leemos ahí en la página, dice lo siguiente. La fuerza de Dios no siempre llega como un impulso emocional. A veces llega como una claridad para tomar decisiones, una calma interior que no teníamos, una convicción firme cuando antes había dudas, un gozo inexplicable o la capacidad de seguir un día más. Por ejemplo, ese del gozo inexplicable, no me estoy refiriendo al tema ese, como lo mencioné hace rato, y de repente hoy me siento feliz, contento, no sé, pago yo todo. No, estoy hablando acerca de que, ¿qué era lo que pasaba con los primeros cristianos cuando estaban en el Coliseo Romano? ¿Qué les estaban haciendo? Los estaban matando. ¿Y qué nos narra la historia de los primeros cristianos? Que mientras que estaban inclusive siendo devorados por leones, tigres y animales de esos, ellos estaban cantando. Porque ya estaban, y estaban cantando de alegría porque ya en ese momento estaban diciendo y estaban creyendo, ya iremos con nuestro Señor. ¿Sí? Era un gozo que inexplicable. ¿Sí? Y muchos de los espectadores, dice la historia, que se asombraban, o sea, ¿cómo te están comiendo? ¿Cómo te estás a punto de morir? Y estás cantando, estás glorificando a tu Jesús, estás glorificando a Dios, y ¿cómo si te vamos a matar? ¿Sí? Ese gozo inexplicable había en ese tipo de personas porque realmente confiaban, sabían en quién habían creído, ¿me explico? Y eso es algo que nosotros deberíamos de copiar de esos primeros cristianos. Y concluimos, no siempre se siente como energía, pero sí como estabilidad y la convicción de que no estamos solos, porque sabemos en quién hemos creído. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, ¿podemos desconfiar de Dios? Jamás, 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 jamás. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.